Qué bendición que el Señor ya nos ha hablado. Dos coros preciosos. Te creo, Jesús, y adelante, oh Rey eterno. Y saben que en un ejército, cuando va marchando el pelotón, normalmente llevan un cántico de lo que ellos creen, de lo que son sus convicciones, para lo que han sido enviados. Y que este día, que los coros que el Señor ha dispuesto para este día, realmente los creamos y le podamos decir: te creo, Jesús, te creo. Y el otro, no menos importante, es adelante, oh Rey eterno, adelante. Hay muchas cosas todavía, Señor, en mí, pero vamos adelante, amén. El Salmo 19 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Qué precioso, amén. Que el Señor nos habla en esta semana hasta por la naturaleza, amén. Tres planetas, tres elementos alineados para que nos cuenten de la gloria del Señor, amén. Qué precioso es haberse levantado y poder ver ese espectáculo, amén, en esta semana. Señor, gracias porque eres bueno, Señor. No tenemos con qué agradecer tu fidelidad y tu amor, Señor, para con nosotros. Gracias, Padre. Nos queremos disponer en esta hora para darte la gloria y la honra, Señor. Amén, Padre. Pongámonos de pie, hermanos, y ministremos al Señor. Dad a Jehová todos los pueblos, dad a Jehová gloria y poder, dad a Jehová la gloria que Él merece. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Dad a Jehová todos los pueblos, dad a Jehová gloria y poder, dad a Jehová la gloria que Él merece. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Dad a Jehová todos los pueblos, dad a Jehová gloria y poder, dad a Jehová la gloria que Él merece. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Ahora ya no soy igual, ahora ya no soy igual. Desde que el Señor hizo sobre mí, ahora ya no soy igual, ahora ya no soy igual, ahora ya no soy igual. Desde que el Señor hizo sobre mí, ahora ya no soy igual, ahora ya no soy igual, ahora ya no
a Jehová en todo tiempo, su alabanza en mi boca estará. En Jehová se gloriará mi alma, y los mansos en él se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo, exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó, y de todos mis temores me libró. Brota alegría, alma mía, brota alegría, alma mía, en la presencia del Señor no hay tristeza ni dolor. Alégrate, alégrate en el Señor. Brota alegría, alma mía, brota alegría, alma mía, en la presencia del Señor no hay tristeza ni dolor. Alégrate, alégrate en el Señor. Brota alegría, alma mía, brota alegría, alma mía, en la presencia del Señor no hay tristeza ni dolor. Alégrate, alégrate en el Señor. Canta estéril, canta la que no da valor. Un cántico tendrás y todo lo oirás. El río de Dios en ti por siempre fluirá. Un día nuevo es hoy. Canta estéril, canta la que no da valor. Un cántico tendrás y todos lo oirán. El río de Dios en ti por siempre fluirá. Un día nuevo es hoy, es día de Señor. Canta estéril, canta la que no da valor. Un cántico tendrás y todos lo oirán. El río de Dios en ti por siempre fluirá. Un día nuevo es hoy, es día de Señor. Sí, oh Rey, cantamos a ti. Te exaltamos, Señor, en esta hora. Digno eres, oh Rey de gloria. Te cantamos, Señor. Te exaltamos, Rey. Digno eres. Oh Jehová, a ti sea la gloria y la honra. Te exaltamos, oh Rey, porque eres digno de gloria. Porque eres digno, Señor, de recibir el honor. Oh, te exaltamos, oh Rey, nos gozamos en tu salvación. Digno eres, Señor, digno eres. Te alabamos y te exaltamos. Oh, te exaltamos, Señor. A ti sea la gloria y la honra. Señor, un reino dividido, Señor, no prevalece. De esa manera, Señor, sabiendo la división, podremos entender la unión, Señor. En el mismo huerto, Señor, estaba la unión y estaba, Señor, la división, Señor. Estaba todo lo que era santo y bondadoso y estaba, Señor, el enemigo, Señor. Pero tu bondad y en tu misericordia, Señor, viene, Señor, y trae, Señor, nueva vida para todo aquel, Señor, que está clamando y suplicando y rogando, Señor, que sea, Señor, que sea restaurada su vida. Somos como sombra vacía, como
Hay algo, hermanos, que tenemos que entender. Y el hermano Lorenz lo entendía. Que parece que Dios le ha otorgado las mejores misericordias a los peores pecadores. Amén. Y ahorita párate en ese pelotón. Utiliza tu imaginación espiritual. Y que cada letra que ahorita estemos cantando empiece a ser una convicción de que Él nos ha otorgado las más grandes misericordias a nuestra vida. Amén. Adelante, oh Rey eterno, el día de marcha llegó. En tus tiendas monaremos, saliendo a conquistar por días de preparación. Nos hizo fuerte tu gracia, y ahora, oh Rey eterno, cabalgamos con duda. Adelante, oh Rey eterno, te seguimos sin temor. Do tu rostro aparece, surge el gozo en su resplandor. Con el sello de tu cruz, viajamos en tu luz. La corona guarda la conquista. Adelante, oh Rey Jesús. Adelante, oh Rey eterno, hasta el pecado vencer y la santidad nos brinde el dulce amén de paz. Pues no es con fuerza de armas ni con brazo de la carne, mas con obras de misericordia viene el reino celestial. Adelante, oh Rey eterno, hasta el pecado vencer y la santidad nos brinde el dulce amén de paz. Pues no es con fuerza de armas ni con brazo de la carne, mas con obras de misericordia viene el reino celestial. Adelante, Señor, en nuestras vidas. Adelante, oh Rey eterno, hasta el pecado vencer y la santidad nos brinde, Señor, el dulce amén de paz. Adelante, te seguimos sin temor, te seguimos sin temor, Señor.
Adelante, oh Rey eterno, te seguimos sin temor. Do tu rostro aparece, surge el gozo en su resplandor. Con el sello de tu cruz, viajamos en tu luz. La corona guarda la conquista. Adelante, oh Rey Jesús. Adelante, oh Rey eterno, te seguimos sin temor. Gracias, hermano. Con el sello de tu cruz, viajamos en la corona guarda la conquista. Adelante, oh Rey Jesús. Señor, que encuentres en nosotros un corazón que quiera seguir hacia adelante. Que encuentres en esta congregación corazones dispuestos a seguir caminando por la senda que tú has escogido, Señor. Y siempre tomados de tu mano. Pero que encuentres ese corazón. No un corazón que se haya detenido, que se haya conformado hasta este tiempo, Señor, con lo que ya nos has dado, sino que podamos seguir manifestando ese deseo de continuar el viaje hasta llegar al cumplimiento y a la meta que tú tienes para cada uno de nosotros y como iglesia también, Señor. Y podamos realmente en nuestro corazón, con nuestra forma de vivir, mostrarte que queremos seguir hacia adelante. Por favor, Señor. Gracias. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Gracias a los hermanos o hermanas que cada domingo tienen ese detalle que a veces ya lo damos por alto, ¿verdad? El detalle de las flores, que eso le da vida a este lugar y qué bonito llegar y poder ver un arreglo así. Y gracias a todos hermanos y hermanas que participan en esa bendición. Éxodo 36. Éxodo 36, versículos 31 al 33. Hizo también las barras de madera de acacia,
5 para las tablas de un lado del tabernáculo, 5 barras para las tablas del otro lado del tabernáculo y 5 barras para las tablas del lado posterior del tabernáculo hacia el occidente. E hizo que la barra de en medio pasase por en medio de las tablas de un extremo al otro. Hemos tomado como ejemplo parte del diseño del tabernáculo llamado de Moisés, que es un patrón celestial, y hemos estado hablando de la unidad. Y tomamos esta figura de las barras, que en ese tiempo eran literales, eran físicas barras, para poder unir esas tablas. Esas barras mantenían, como hemos dicho, la estructura unida. Las paredes del tabernáculo estaban unidas gracias a esas barras. Y hablamos, bueno, aquí lo menciona en el verso 31, había 5 barras. Hemos visto ya 4 de esas barras porque esas barras también nos hablan de la unidad. Comenzamos hablando de la unidad en el corazón. David decía en el Salmo 86:11 que él oraba para que Dios uniera su corazón. Necesitamos tener como congregación, como pueblo de Dios, unidad en nuestro corazón. Ahí comienza. Después avanzamos con la unidad del Espíritu, otra barra, y vimos que Dios promete darnos un corazón y un espíritu nuevos para poder cumplir lo que el apóstol Pablo dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Seguimos con la unidad de la fe, la tercera barra, en donde avanzamos para alcanzarla, porque Efesios dice que hasta que lleguemos a la unidad de la fe, es decir, mientras la unidad del Espíritu se guarda, la unidad de la fe hay que alcanzarla, hay que avanzar, como cantamos hoy, para llegar a tener esa unidad de la fe. Y mencionamos que para alcanzarla Dios ha provisto, por lo menos vimos 2 claves. Una es el liderazgo y la otra la doctrina o la enseñanza que nuestra cobertura nos ha ministrado, nos ha mostrado para andar en ella. La última ocasión vimos la unidad de los hermanos, que sería esa 4ª barra, en donde eso nos habla de buscar ese compañerismo con ellos, de poder soportarnos los unos a los otros y de poder buscar esa unidad entre los hermanos. Hoy vamos a meditar en la última, la 5ª barra, que nos mantendrá unidos, y tenemos que seguir trabajando en ello, hermanos, para poder guardar esa unidad. Y la siguiente unidad es la unidad del cuerpo. Es una barra más que podrá mantenernos como su morada, como su congregación, unidos. Primera de Corintios capítulo 6. Primera de Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Fíjense cómo a veces pensamos que glorificar al Señor tiene que ver solamente con alabarle, con la oración, con la alabanza, con el ayuno, sacrificios de ese tipo, sacrificios espirituales. Pero fíjense que el apóstol Pablo dice que nosotros podemos glorificar a Dios con nuestro cuerpo. Ahora, ¿por qué menciono este pasaje? Porque creo que es una clave
para que nosotros podamos entender la unidad del cuerpo, que vamos a ver que es la iglesia. Si no cuidas tu cuerpo en lo natural, no podrás cuidar el cuerpo en lo espiritual. Esa es una revelación y es una verdad. Y es algo que a muchos cristianos les cuesta. Y aquí dice que el cuerpo que Dios te ha dado es prestado. Te lo encargó. No es tuyo. Por lo que debieras tener cuidado de él. Y si no puedes, porque se requiere realmente un milagro para poder cuidar este cuerpo, hermanos. Se requiere un milagro divino para poder someterlo, ponerlo en servidumbre, como dice el apóstol Pablo. Pero es una clave. Si no cuidamos nuestro cuerpo, no vamos a poder entender ni podemos tener la revelación del cuidado que requiere el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Que Dios nos dé una revelación del cuidado que requiere nuestro cuerpo físico para poder avanzar y entender el cuidado que merece el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. En 1 Corintios también ahí, pero el capítulo 12, versículo 12 de 1 Corintios. Porque así como el cuerpo es uno, está hablando de nuestro cuerpo, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Fuimos llamados para formar un solo cuerpo. Y Pablo va a comenzar a hablar precisamente de la importancia que tiene la unidad del cuerpo. Es la unidad que debemos también buscar. Esa es otra barra, es otro aspecto de la unidad que tenemos que seguir esforzándonos para buscarla entre nosotros. En Efesios capítulo 4, allá adelante, versos 15 y 16. Efesios 4, 15 y 16, dice la palabra, sino que siguiendo la verdad en amor, y eso va a ser una clave para poder buscar la unidad del cuerpo, el amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Si nosotros no buscamos esa unidad del cuerpo, no podremos crecer, no podemos edificarnos, no podemos avanzar. Dice aquí que debemos ayudarnos mutuamente para poder avanzar en esta unidad del cuerpo, hermanos. Pero yo quiero que veamos uno de los peligros o lo grave que es la falta de la unidad del cuerpo, y si nos da tiempo, poder ver algunas bendiciones de mantener esa unidad o de buscar esa unidad del cuerpo. Regresemos a 1 Corintios capítulo 11 y verso 17. Primera de Corintios 11, 17 dice, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor.
Aquí vemos el cuerpo, la iglesia moviéndose. Habla de la congregación y el apóstol dice que no se reúnen para lo mejor, sino para lo peor. Es decir, que ellos estaban haciendo algo que estaba debilitando esa unidad, la unidad del cuerpo. Sigamos leyendo. Verso 18. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Había brechas en la iglesia de Corinto, como las hay hoy en cualquier iglesia local. El verso 18 hay una traducción que dice: para empezar, me han dicho que cuando ustedes se reúnen como iglesia, no se llevan bien, sino que se dividen en grupos y se pelean entre sí. Esa es una traducción más, con un lenguaje más comprensible. Estaba pasando esa situación. Había brechas, había roturas entre los miembros de la congregación. Y eso estaba debilitando el cuerpo, la iglesia. Cuando hay ese tipo de situaciones, la iglesia se debilita. Ahora, Pablo aquí menciona dos cosas. En el 18 menciona que hay divisiones. Y en el 19 menciona que hay disensiones. ¿Cuál es la diferencia? Lo que no queremos es que haya divisiones. Pero Pablo dice, pero yo entiendo que es necesario, es preciso que haya entre ustedes disensiones. La palabra división significa discordia u oposición entre varias personas. Es separación o partición de un todo en partes. Y es a lo que no queremos llegar. Queremos evitar. La palabra disensión, por el contrario, significa una falta de acuerdo entre dos o más personas, o falta de aceptación de una situación, una decisión o una opinión. Por supuesto que habrá disensiones. Es necesario. Somos cada uno de nosotros diferentes en nuestra forma de pensar, de ver ciertas cosas, ciertas áreas, pero el problema no es que haya disensiones. El problema es que no tratemos con esas disensiones, con esas diferencias, y que entonces al avanzar y no tratar con ellas, eso va a desembocar, va a llegar inevitablemente a una división o a que haya divisiones. Una congregación que maneja divisiones es una congregación que no va a ver las bendiciones que Dios tiene cuando mantenemos la unidad o buscamos la unidad del cuerpo, que es la iglesia. Y aquí el apóstol Pablo toma un ejemplo del mover del cuerpo, de la iglesia local, para darnos o para ilustrarlo, para ilustrar esos conflictos que había y para darnos una o varias enseñanzas. De ese mismo capítulo, en el verso 27, él toma y menciona la Santa Cena. Y dice: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. O sea, el ser causantes, amados hermanos, de división es algo grave. Es algo grave. Pablo está diciendo que si indignamente comemos el cuerpo y la sangre del Señor, y entendamos, se está refiriendo, ya dijimos que el cuerpo es ¿quién? La iglesia. ¿Qué es comer y beber indignamente? Él lo va a decir en los siguientes versos.
28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Comer indignamente no tiene que ver con algo natural, es no discernir el cuerpo del Señor, no discernir a Cristo en tu hermano, en tu hermana, no darte cuenta que es parte de la misma familia en la fe. En el verso 30, Él dice que si nosotros estamos cayendo en eso, en no discernir el cuerpo del Señor, en provocar divisiones entre nosotros, entonces hay un resultado, hay una consecuencia. Dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. ¿Cuál es el concepto de dormir? No es el que algunos hacen cuando comienza el mensaje. No ese es el concepto de dormir. El concepto de dormir es morir, hermanos. O sea, entendamos la gravedad de no buscar la unidad entre nosotros. La unidad del corazón, del espíritu, de la fe de los hermanos y la unidad del cuerpo de la iglesia. Debemos ser promotores de la unidad. Debemos detener a aquellos que quieran dividirnos. Y déjeme decirle que no va a ser nadie de afuera. Generalmente a veces es de aquí mismo, de adentro. No debemos unirnos a esos comentarios, a esa división que se puede empezar a dar con comentarios incorrectos de algún hermano, de alguna hermana, del liderazgo, de los encargados de las ayudas. No, hermanos, porque eso también provoca división, eso es causa de división. Yo no quiero dormir, según este término y este concepto. Yo no quisiera morir por no discernir el cuerpo del Señor. Yo no quisiera enfermar por no entender que la iglesia, que ustedes son parte de esa familia y que yo debo de tener cuidado como hablo de ustedes, cómo me conduzco ante ustedes. Porque aquí dice claramente que debido a esa falta de discernimiento, a ese comer indignamente, podemos caer en esto, en enfermedad, en debilidad y aún en muerte. Y hermanos, somos una diversidad de personas. Hay diversidad en el cuerpo, como vamos a ir leyendo. No somos iguales, gracias a Dios. Somos diferentes y tenemos que ver las bondades de cada miembro, hermanos. Aún de los hermanos más débiles o de los hermanos que quizá te cuesta más trabajo convivir con ellos. Porque tanto los débiles como los difíciles, y quizá tú estés en alguno de ellos dos, de esos dos tipos de hermanos, son necesarios para la iglesia, para la unidad del cuerpo, para nuestro crecimiento. Pero es grave a los ojos del Señor cuando no discernimos el cuerpo, cuando empezamos a juzgar y a criticar a alguien por su falta de espiritualidad, porque tal vez comete fallas, porque es un hermano débil, pequeño. Y en nuestro corazón puede que tendamos a separarlo, a marginarlo. Y hermanos, yo a veces he percibido, no aquí, lo aclaro, no aquí, pero a través de los años, yo he percibido que hay hermanos que a veces piensan que tal o cual hermano ni siquiera debería estar en la iglesia.
¿Y será hermano realmente? Porque a algunos pareciera que no, ¿verdad? A veces suceden cosas que dice uno, ¿y este es hermano? La forma en que se comporta. Pero recuerden lo que el apóstol Pablo dice en Gálatas 6:1: vosotros que sois espirituales, traten a los más débiles con mansedumbre. Y esta palabra espirituales no es alguien acá que ora muchísimo y que se consagra demasiado. Y todos somos seres espirituales. Dios nos ha hecho espirituales. Pero podemos decir, si tú tienes tiempo en la iglesia, deberías estar más maduro. Y deberías aprender a soportar a aquellos que son más débiles. Si yo excluyo a alguien porque es débil o enfermo espiritualmente, el Señor va a tener que enfermarme o debilitarme, como hemos leído. Muchas de las enfermedades de los hombres pueden venir por esta razón, hermanos. En lo natural, veamos, en cualquier equipo de cualquier deporte, siempre hay miembros más fuertes y algunos que no son tan fuertes, son débiles. Pero todos se ocupan. Es muy complicado que alguien tenga en cualquier área o ramo de deporte, tenga todos sus integrantes al 100, ¿verdad? Campeones. Siempre habrá quien sea más preparado, más maduro, y quien sea menos preparado o que esté iniciando en esa caminata, ¿no? El verso 31 y 32 dice: si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Esto es parte de la gravedad de la falta de unidad en el cuerpo, en la iglesia. Que no nos suceda, amados, que podamos promover la unidad. Que si alguien comienza a hablar mal de algún miembro de esta congregación, del liderazgo, aún de nuestro ministerio y cobertura, como dice el profeta Isaías, nosotros deberíamos tapar nuestros oídos para no oír propuestas sanguinarias. Porque cada vez que uno habla y juzga y critica y cae en el chisme, que son parte de los enemigos, digamos, de la división, de la unidad, que provocan división, Dios oye, Dios escucha. No solo a quien tú le vas a comentar eso, Dios está escuchando. Y tarde o temprano, Él va a tratar con tu corazón, con tu vida, por esa situación. No, tenemos que buscar la unidad, tenemos que promoverla. Primera de Corintios 12, pareciera que aquí el apóstol cambia de tema, pero veamos las bendiciones de la unidad del cuerpo. Ya vimos lo grave que es, pero terminemos viendo las bendiciones, porque si buscamos esa unidad, si buscamos que esa barra esté en medio de nosotros, manteniéndonos protegidos, como el tabernáculo de Moisés, esas barras permitían que las tablas estuvieran unidas y entonces había una protección, un cerco. Nadie podía pasar por ahí. Pero no cambia de tema. Si recordamos, las Escrituras tienen capítulos y versículos porque los traductores y los estudiosos de las Escrituras lo hicieron de esa manera para hacernos más fácil la lectura de la misma Biblia.
pero es parte del mismo tema. Él pasa a los dones y dice en el capítulo 12, verso 1, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales, porque los dones son importantes y, hermanos amados, son necesarios para la iglesia local, y cuando hay unidad del cuerpo, el Señor comienza a manifestar sus dones. Y necesitamos en este tiempo que los dones del Señor se manifiesten no solo en una u otra persona, sino en el cuerpo, en más miembros. Entonces dice, no quiero que ignoren eso. Y el verso 7 al 9 nos muestra parte de esas expresiones que salen del cuerpo, de la unidad del cuerpo. Pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu de palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Y podemos seguir hablando y leyendo y ver la diversidad de dones que Dios tiene para su iglesia y su cuerpo. Y el Señor quiere derramar eso, hermanos, sobre todos. Pero saben una cosa, muchas veces no puede el Espíritu Santo derramar y darnos esos dones que Pablo dice que Él los reparte como Él quiere. ¿Por qué razón? Porque no amamos el cuerpo, no amamos la iglesia local. Y entonces Él no puede derramar esos dones y bendecirnos más abundantemente de lo que nos bendice. Cuando hay indiferencia entre nosotros hacia hermanos, eso impide. Cuando hay ofensas no perdonadas, no tratadas, cuando a pesar de oír de la unidad y estar oyendo mensaje tras mensaje, reflexión tras reflexión, tú sigues sin saludar a aquel hermano que tuviste un problema hace años. Es increíble. El corazón se endurece. Y entonces el Espíritu Santo no puede moverse, no puede derramar. ¿Qué tal si tú, si es el caso, no puedes hablar con alguien aquí por alguna situación que tuviste, porque es necesario que haya disensiones, y no pudiste tratar con eso, no se arregló? ¿Qué tal si Dios quisiera a ti darte un don y no puede dártelo porque no has arreglado ese problema? Y entonces no estás edificando la iglesia, no estás siendo una bendición como pudiera serlo para la iglesia local. Necesitamos los dones, hermanos. Imagínense este don de sanidad, con tantas situaciones de quebrantos de salud, de enfermedad que hay, que el Señor comenzara a moverse en las congregaciones con dones de sanidad, pero sanidades genuinas, no apariencias, para que Él reciba la gloria. Qué gozo poder ver a un hermano que tenga una enfermedad terminal y que alguien, no solo el pastor o el líder, alguien pudiera Dios darle ese don, y con esa carga Él pudiera orar por ese hermano y el hermano pudiera ser levantado y sanado completamente. Qué gloria, qué gozo, qué alegría nos daría, hermanos. Necesitamos los dones. Dios quiere usarnos como canales de su amor para otros, pero de hombres y mujeres que amen el cuerpo. Si no amamos el cuerpo, porque creo que ese es un requisito, si no el más importante, es uno de los más importantes para recibir y desarrollar los dones. ¿Cómo crees que el Señor Jesús podía ver al leproso? Podía ver a un muerto, podía ver a un ciego, a un sordo, porque era movido a compasión, por amor. Hace años yo veía una caricatura
de los milagros de Jesús. Mis hijas estaban pequeñas, encontramos o alguien nos prestó un DVD de unas caricaturas que la mayoría tienen cosas extrañas, pero esta era más fidedigna, podemos decirlo así. Y cada vez que la veía, hermanos, mi corazón, a pesar de que era dirigida a los niños, yo decía: Señor, ¿cuándo vamos a ver esos milagros? ¿Cuándo podremos ver la manifestación gloriosa de los hijos de Dios? Que podamos ver a un hombre incluso como el apóstol Pedro, como Pedro y Jacobo, Pedro y Juan, que subían al templo, dicen Hechos, y vieron a ese hombre ahí que no podía caminar. Y ellos pudieron decirle: no tengo oro, no tengo plata, no tengo nada que darte, pero lo que tengo te voy a dar. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Hermanos, esas cosas, esas experiencias, esos eventos que vemos en la Biblia no son como las películas de este mundo, actuadas como algo ficticio, como los famosos superhéroes de ahora. No, hermanos, eso es la realidad. Eso sucedió realmente. Y Dios quiere, en su gran amor, en su infinita misericordia, darnos esa oportunidad, porque ¿a través de quién va a hacerlo? Si no es a través de nosotros, su iglesia. Él no va a mandar ángeles para levantar a los enfermos, para evangelizar en las calles, en las casas, a los vecinos, a los compañeros de trabajo. No, hermanos, nosotros somos esos canales. Y veamos a los discípulos, a pesar de tener disensiones, Dios los usó. ¿Por qué no habría de usarnos a nosotros? Pero ellos estuvieron dispuestos a arreglar sus diferencias y avanzar hacia adelante. Eso debe darnos esperanza, pero amemos el cuerpo. Y si no tenemos un amor genuino por el cuerpo, pidámoselo hoy, por la iglesia, como hemos hablado en la unidad de la fe, por la doctrina. Hermanos, vivimos tiempos peligrosos donde herejías encubiertas se han metido a las iglesias. Algunos se han ido de las congregaciones de nuestra cobertura debido a esas herejías y porque no amaban, como el apóstol Pablo le dijo a Timoteo: sigue la doctrina que yo te he enseñado, ámala, búscala, abrázala. Y como hemos dicho, amados, yo no entiendo por qué habrá gente en un lugar que no ama. Cuando tú amas un lugar, estás dispuesto a soportar lo que sea. Es como el matrimonio. Ayer estábamos en una boda y oír de nuevo, ¿verdad? El pacto y lo que dice el esposo, y ahora tú vas a decir la esposa, y en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza. Y cuando yo oía al pastor de ese lugar hablándole a esos jóvenes, yo pensaba: ¿cuántas parejas se olvidan del pacto que hicieron delante de Dios? Hay que estar ahí, hermanos, al pie. ¿O alguien aquí lo forzaron? Llegas al altar, le dices que sí. A nadie, creo, nos forzaron. Y eso no tiene por qué terminar. Eso tiene, por el contrario, tiene que avanzar. El amor entre nosotros como pareja.
Pero en la iglesia es algo similar. Debiéramos amarnos de esa manera. Cuando nos tratan bien y cuando nos tratan mal. Perdonar, soportar, llevar la carga, gozarnos con los que se gozan, llorar con los que lloran. Pero ese enemigo que Dios creo que tarda toda nuestra vida en tratar con él, el enemigo del orgullo. Porque ¿qué otro? ¿Por qué no perdonamos? ¿Por qué no podemos pasar por alto el orgullo, hermanos? El yo nos amamos tanto, arraigado aquí, que nos impide. Es un gigante. Y Dios tiene que tratar con circunstancias, con eventos, con situaciones, a veces nos quebranta en la salud, a veces hay un problema financiero, un problema en el trabajo, de diferentes formas, accidentes, porque Él quiere mantenernos humildes, porque esa es la clave para poder avanzar en la unidad del cuerpo. El capítulo 12, sigamos ahí, 1 Corintios 12, versículos 12 en adelante, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. El 14, además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Verso 18, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles, pon atención a esto, son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Los más débiles, dice, son los más necesarios. Y los más débiles son los que fallan continuamente. Todos fallamos. Pero los que fallan continuamente, los que son menos fuertes, no excluyamos a nadie que Dios no haya excluido. Porque definitivamente sí hay una disciplina para aquellos que dividen, y lo vamos a ver quizá en otra ocasión. Sí hay que soportar a los débiles, sí hay que ser paciente con los hermanos, pero cuando alguien insiste, cuando alguien está insistiendo en su conducta, entonces Dios dice, a ese lo tienes que separar. ¿Saben que uno de los miembros que puede ser separado del cuerpo de la iglesia local es aquel que provoca divisiones? Sacado de la iglesia. Y eso creo que se los mencioné en la primera sesión. Verso 23. Y aquellos del cuerpo que no nos parecen menos dignos, ya lo leía, estos vestimos más dignamente. Dios quiere llevarnos, hermanos, imagínense los más débiles. ¿Cómo podríamos manifestar, como hemos dicho, como hemos repetido, el fruto del Espíritu si no existieran esas disensiones?
¿Cómo puedo manifestar la mansedumbre si no hay alguien que llegue de una manera que no me gusta a tratar conmigo? Pero yo sé que la blanda respuesta quita la ira, dice el proverbio, mas la palabra áspera hace subir el furor. Entonces, el fruto del Espíritu, la fe. Hay que creer, hermanos, que Dios es poderoso para cambiar a alguien y restaurarlo, como me ha cambiado a mí, como te ha cambiado a ti. Él puede restaurar al hermano o hermana que haya caído en un lugar más bajo. Él lo puede hacer, pero ¿lo creemos? O cuando alguien cae decimos, se lo merecía, se lo buscó, yo ya sabía, porque lo he visto cómo se comporta. Esa no es la actitud de alguien que busca unidad. Alguien que busca unidad se duele. ¿Te has cortado una uña de más? ¿No es cierto que es incómodo? Tienes ahí un rato el malestar. Debiéramos hasta llorar, hermanos, en el espíritu, por ese hermano, por esa hermana. Señor, restáuralo, vuélvelo a casa. Dice el libro de Daniel que en este tiempo muchos tenían que caer para ser emblanquecidos, para ser purificados. Es parte de los tiempos del fin, hermanos. El que haya ese tipo de caídas de miembros de iglesias locales. Pero no debemos buscarlas, por supuesto. Debemos ser cuidadosos en nuestra vida para evitar una caída. Pero que amemos el cuerpo, que amemos la familia de la fe, que amemos la iglesia. Si procuramos la unidad del cuerpo, amados, vamos a ver un mover del Espíritu Santo y sus dones en esta congregación, más de lo que ya el Señor lo hace. Dios quiere llevarnos a experimentar el amor fraternal no fingido. Verso 26 de ese mismo capítulo 12. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, yo no lo voy a envidiar. Dice que todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Que el Señor nos ayude, hermanos, a buscar la unidad, a ser promotores de la unidad. Termino leyéndoles 1 Corintios capítulo 1 verso 10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Ya vimos que eso es un milagro, pero que Dios sí lo quiere hacer por medio de su Espíritu Santo. Todos somos indispensables. Tenemos un lugar que ocupar en la iglesia local. Todos. Yo quiero decirte, si tú sientes que tú no eres importante en esta iglesia, tú eres importante. Todos aquí, para el Señor, tú eres importante. Eres parte de la iglesia. No dejes que el enemigo te engañe pensando, no, yo no soy importante en este lugar. Tú eres alguien importante. Dios te ama. Y Dios te ha dado un lugar en el cuerpo para que seas de bendición junto con los demás miembros. Pongámonos de pie, amados.
Estaba leyendo también hace tiempo acerca de la sal, que ahora la esconden, ¿no?, en los lugares donde uno come. Pero piensen un poquito en la sal. Es indispensable en la vida diaria. Pero saben ustedes, yo sé que aquí hay un hermano, creo que es químico, pero la sal, ¿de qué está compuesta? Esa es una combinación, ¿verdad?, de dos elementos: el sodio por un lado y el cloro por otro lado. La sal es comestible, pero si separa usted el sodio y el cloro, ¿qué sucede? Si ingiere el cloro solito, eso es dañino. Pero fíjense cómo aún en las cosas naturales, Dios nos enseña que una buena combinación, no de un solo elemento, de varios elementos, pueden producir algo bueno. Así nosotros, diversidad de dones, diversidad de temperamentos, de caracteres, pero Dios nos quiere ayudar a mantener esa unidad, la unidad en todas las áreas que hemos visto. Pero yo quiero que terminemos esta tarde pidiéndole al Señor que nos bautice con un bautismo de amor, de su amor. Yo sé que si Él lo hace, voy a poder ver a mi hermano y a mi hermana de diferente manera, y voy a poder discernir el cuerpo del Señor. Cantemos este himno y pidámosle al Señor: bautízame con tu amor, Señor. Oh amor de Dios, tu inmensidad, el hombre no podrá contar ni concebir la gran verdad que Dios al hombre pudo amar. Al primer par de su hogar, echados compadeció y les vistió, les perdonó, y un redentor prometió. Oh amor de Dios, brotando está, inmensurable, eternal, por las edades durará, inagotable. ¿Cuántos saben la historia de parte de este himno? Fue escrito por un hombre que fue metido a la prisión de una manera injusta, por un trato injusto. Lo metieron a un manicomio de una manera injusta. Y si han leído la historia, se cuenta que ahí murió. Pero cuando entraron a esa celda, ellos vieron escrito ahí en la pared de esa celda estas palabras: si fuera tinta todo el mar y fuera el cielo un gran papel, nunca podría describir el gran amor de Dios. Qué débiles somos, pero Dios quiere hacernos fuertes en la fe. Imagínense, ese hombre injustamente en un lugar
él no estaba loco, pero para la gente, la sociedad de ese tiempo parecía un loco y lo metieron. Pero él nunca olvidó que Dios lo amaba. Cuando recibas una ofensa, cuando veas que hay una injusticia sobre tu vida, sea de la iglesia local, del trabajo, de lo que sea, piensa en el amor de Dios, en el amor infinito, y cántale este himno y dile: Señor, a pesar de todo eso, yo sé que tú me amas. Si fuera tinta todo el mar y todo el cielo un gran papel, y cada hombre un escritor, y cada Bautízanos esta mañana con tu amor, Espíritu Santo.
egoísta. Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Adonai iremos. Nuestros pies estuvieron en tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén que ha sido edificada como una ciudad que está bien unida entre sí. Y allá subieron las tribus de Jah. Porque allí están, oh Señor, las sillas del juicio, los tronos en la casa de David. Pedid por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Pedid por la paz de Jerusalén y sean prosperados los que te aman. Haya paz dentro de tus muros y descanso en tus palacios. Por amor de mis hermanos y de mis compañeros, diré yo: la paz sea contigo. Por amor a la casa de Adonai nuestro Dios, buscaré tu bien. Oh Señor, que cuando tú veas en nosotros esa ciudad bien unida entre sí, haya juicio, haya justicia, haya amor y haya paz en las habitaciones de tu Jerusalén, Señor, de nosotros que queremos ser tu pueblo. Señor, la palabra, Señor, más difícil del ser humano, es decir, perdón. Con eso, Señor, es la batalla más grande, Señor. La batalla más grande es decir perdón. Pero, Señor, tú perdonas todo absolutamente, Señor. Todo, Señor, nos perdona, Señor, hasta los que somos más viles, Señor. Escucha bien, porque esta mañana yo te digo que te he estado llamando a la unidad de mi pueblo, a la unidad de esta iglesia. Y que si no pones atención y permites que el Señor cambie tu corazón para que puedas perdonar a tu hermano y olvides la ofensa que alguna vez te hizo, yo te digo esta mañana que tú no eres apto para mi reino, porque mi reino estará compuesto de miembros bien unidos, bien unificados, que llenarán el templo. Yo te digo esta mañana, hijo mío, perdona, porque en mi reino no entrará nada que evite la unidad. Perdona, corre, llena tu corazón de amor hacia tu prójimo, porque yo he perdonado todos tus pecados, he olvidado todas las rebeliones de tu corazón, y de esta misma manera yo te digo que tienes que hacer. Perdona a tu hermano, por cuanto yo te he amado a pesar de lo que tú eres. Mi amor no consiste en que el hombre me haya amado primero, sino en que yo he amado primero al hombre, mi creación, con quien he querido desarrollar compañerismo. Y esta mañana, una vez más, mi corazón es movido a misericordia al ver la multitud llena de muertos, de enfermos, de débiles, muertos sin mi gracia y sin el fluir de mi espíritu, enfermos con lepra espiritual y débiles sin poder caminar constantemente conmigo. Por eso esta mañana mi espíritu se mueve
Hazlo, Señor, esta mañana. Hazlo. Haz esa obra en nosotros, Espíritu Santo. Muera yo con los filisteos. Cuando él pasó ese tiempo, había perdido su fuerza, su luz en sus ojos. Oh iglesia, ¿cuánto tiempo has pasado desde que empezó la pandemia? Has perdido la fuerza, has perdido la luz. Ahora podrás entender que quieres que ese yo pueda morir en ti. Oh, puedes decir como Sansón: muera yo con los filisteos. ¿Estás dispuesta? Oh Señor, por favor, que haya verdaderamente convicción en nuestros corazones para poder decir lo mismo. Muera yo con los filisteos. Hemos tenido bastante tiempo para pensar en este gran yo que es nuestro gran enemigo. Señor, bautiza este lugar, esta congregación, con ese amor que todo lo sufre, que todo lo espera, que todo lo soporta, con esa misericordia que necesitamos para tratarnos los unos con los otros, con esa paciencia para seguir soportándonos en este viaje, con aquello que requerimos, con esa gracia, con todo lo que necesitamos para hacer unas barras que mantengan este lugar unido, Señor. Y que ese amor que tú diste por nosotros pueda seguir alumbrándonos y siendo el mayor ejemplo para confrontarnos cada vez que nosotros dudemos de amar a alguien, de perdonar a alguien, de ser misericordioso con alguien. Que recordemos ese gran amor que tú tuviste y tienes para cada uno de nosotros, por favor. Oh amor de Dios, brotando está, inmensurable, eterna, por las edades durará, Pueden sentarse, amados.
Quiero darles algunos avisos, no sin antes darle la bienvenida a aquellos que nos visiten, si es que hay alguien que nos visita, que no sea de la congregación. ¿Todos son de casa? Bueno, la hermana Doribel nos visita. Bienvenida, hermana. Aunque sabemos que es de casa, pero... Que el Señor bendiga a todos los hermanos que nos vieron en la reunión y en la transmisión, o nos van a ver en la transmisión, y también el Señor bendiga a aquellos que van a retirarse hoy. El monte de Sión se alegrará y las hijas de Judá se gozarán por los juicios de nuestro Dios. De justicia está llena su diestra. El monte de Sión se alegrará y las hijas de Judá se gozarán. Caminad alrededor de Sión y rodeadla, contar las maravillas de Jehová.